me to begin with three ideas that are apparently not very close related, but which I shall try to use as an introduction to the analysis that I intend to make the next few minutes. Benedict Anderson, in his work dated the 80s of the 20th century, entitled Imagine Communities, Reflections on the Origin and Expansion of Nationalism, in which he seeks to identify and explain the roots and factors favorable to the expansion of nationalism, so about the 19th and 20th centuries, dedicates a few pages to the formation of religious communities, focusing above all on the great world religions. And he highlights at that level two congregating factors of those communities. Y sobre todo a propósito de un tema, construir la diócesis, que la historiografía francesa reciente ha estudiado mucho. Pero veremos que hay que pensar de nuevo ciertas nociones o conceptos usados por los historiadores franceses principalmente. Voy a estudiar el territorio diocesano y la jerarquía provincial en Provenza y primero presentaré las características de las diócesis y de las provincias en Provenza, características generales después del siglo XI, y en segundo lugar presentaré algunas cuestiones a propósito de las nociones generales, de los conceptos usados por historiadores como la de territorio, de espacio y de espacialización también. I'd also like to mention a change to my initial title with the broadening of its chronological focus, initially planned conservatively until the mid-13th century. While preparing this paper, I quickly realized that by stopping the analysis at such date, I would tell only part of the story. An important part, as a matter of fact, but undoubtedly still only a part. Therefore, this presentation will have a long time span, specifically from the Christian reappropriation of the Lisbonese territory, previously under Muslim rule, and the beginning of its parish structure from the mid-12th century until the written formalization of the later, in the end of the Middle Ages, that is, before the great changes introduced in the parish fabric of the city and diocese throughout the 16th century. For reasons of feasibility and interest on behalf of those who are listening, I will present my arguments throughout this. La primacía de Toledo creo que ha dotado desde la Edad Media y, como tendremos ocasión de ver hasta nuestros días, de una identidad propia y una idiosincrasia propia de esta archidiócesis que, por más que lo hayan intentado durante siglos, no puede argumentar ninguna otra, ¿no? De manera que Toledo ha hecho bandera de la misma y por eso creo que es un signo, bueno, identitario importante y que ha consolidado, no de una forma, no una construcción territorial, como ya hemos visto cómo se hablaba de los arcedianos, ni una construcción institucional, como pueda ser pues, las órdenes religiosas o la propia catedral. Es más bien una construcción de corte, yo diría, ideológico, ¿no? Porque realmente este tema de la primacía va a dar un soporte ideológico importante a la diócesis a lo largo de los siglos. Se constituye fundamentalmente en estos dos siglos que menciono ahí, pero tendrá una repercusión muchísimo mayor. En la ponencia intentaré presentar algunas líneas generales, muy generales, en el desarrollo de una diócesis alemana que quizá puedan servir de punto de partida para una comparación con otros lugares. De las diócesis medievales del Sacro Imperio Romano Germánica,
germánico. El mapa muestra su geografía eclesiástica en torno al año 1500. He elegido Colonia porque no solo era una de las más antiguas, sino también una de las más importantes, como se desprende del hecho de que el arzobispo de Colonia era uno de los 7 príncipes electores, los que eligieron al rey. Además, un tema de Colonia quizás encaje bien en Burgos, porque un maestro cantero llamado Juan de Colonia desempeñó un papel bastante importante en la construcción de la hermosísima catedral. Pero no de la construcción de la catedral hay que hablar, sino de la construcción de una diócesis. Si consideramos la historia del obispado de Colonia hasta finales del siglo XIII, ya hablamos de un periodo de casi 1000 años y de pontificados de 58 obispos. Cuando me plantearon mi intervención sobre este tema en este congreso dedicado a construir la diócesis medieval, pensé que podría tener algún interés compartir aquí algo que me resulta muy cercano. En la región donde vivo y trabajo, Castilla-La Mancha, esa construcción diocesana medieval, que en esta zona está protagonizada por el arzobispado de Toledo, aunque hubo otros obispados en la región, como Cuenca y Sigüenza, fue muy problemática en una buena parte de su espacio. La causa fue la presencia aquí de las órdenes militares desde el siglo XII, que fueron artífices de la defensa y la organización de amplios territorios al sur del Tajo. Más aún cuando una de estas órdenes hispánicas, la de Calatrava, nació precisamente en estas tierras, en este enclave que tienen en la diapositiva, a mediados de esta centuria del siglo XII. Bien, ya tenemos marcados los dos polos del binomio conflictivo, arzobispado toledano y órdenes militares. Sobre ellos versará mi exposición. Sin duda, quería destacar, por una parte, el papel personal de los obispos en esta construcción de las diócesis. Y al respecto, recordaré lo que sucede en Sevilla. Hemos hablado mucho de arcedianatos y arciprestazgos, pero en la diócesis de Sevilla no hay arcedianatos ni arciprestazgos, porque su primer obispo, que probablemente era un mendicante, en lugar de crearlos, creó vicarías para evitar tener que, digamos, para conseguir que esos arcedianos y arciprestes que estaban logrando su independencia en otros lugares dependiesen de una forma más directa de él. Luego, por tanto, esa iniciativa episcopal. O otro elemento que también quiero destacar, hablamos de la construcción de la red parroquial, pero es una red parroquial permanentemente inconclusa, ¿no? Permanentemente en revisión. Y a propósito de ello, quiero recordar un caso ya que estudié en mi tesis sobre el lugar de Mota del Marqués. Mota del Marqués era una villa que tenía 3 parroquias. 3 parroquias que pertenecían a 2 diócesis diferentes. No es lugar ahora de explicar el motivo. Y a pesar de los esfuerzos de los obispos, no consiguieron que los habitantes del lugar se adscribiesen permanentemente a una parroquia, ni que un espacio se adscribiese a una parroquia o a otra, sino que cada año los habitantes tenían la costumbre de poder cambiar de parroquia. Si estaban descontentos con su párroco, ese día del año acudían a la iglesia de otro párroco, tocaban la campana y se convertían en parroquianos de la otra iglesia. Esto nos muestra a veces cambiando incluso de diócesis, sin cambiar de domicilio. Esto nos muestra a veces el peso, aunque son excepciones, de los casos de las costumbres locales. Y, bueno, los obispos se tiraron siglos diciéndoles que no hicieran esto, pero les dio lo mismo. Sobre otro aspecto que se ha tratado mucho, los límites diocesanos. Se insiste en las disputas, pero bueno, creo que también hay que tener en cuenta otro factor, es decir, ¿a qué espacio de la diócesis afectan estas disputas en cada momento? ¿Cómo realmente las diócesis a menudo están ya consolidadas en un 95% desde un momento temprano, y luego simplemente lo que vemos son disputas, eso sí, muy agrias, pero que hacen referencias solo a pequeños espacios. En un primer momento quizá haya grandes disputas por territorios muy amplios,
lo veíamos, bueno, pues lo de entre Osma y Burgos, entre Osma y Tarazona, pero posteriormente quizá ya no son tan importantes. Y en cuanto al poder del obispo en las iglesias de la diócesis, sin duda estaba limitado, desde las del campo de Calatrava a las que dependían de un monasterio, pero limitado no quiere decir que estuviese completamente suprimido. También hay que ver no solo lo que no podía hacer, sino lo que al menos podía hacer y la importancia que ello tenía. Y como este avance del poder episcopal, como ya he dicho, no es lineal, no se puede ajustar a un único modelo, sino que el del derecho canónico, sino que existen múltiples realidades. Por tanto, diversidad, complejidad, no linearidad de los procesos de construcción de la diócesis en medio de esta multiplicidad de protagonistas. Y con esto termino, porque bueno, ya creo que he abusado bastante de su paciencia. Muchas gracias.